Están a full. Les pido en la medida de lo posible a los de arriba que traten de mantener esa puerta cerrada. Eso ayuda un montón. Gracias. Gracias, Marcelo. Créanme que casi nunca lo hago, pero esta semana me puse desde YouTube a verme a mí mismo en la prédica del domingo pasado. De verdad nunca tengo tiempo de ponerme a hacer eso, pero, y aparte es raro, ¿no? Porque uno está ahí, ponerle en la cama con el televisor ahí al frente y vos decís, yo estoy acá, estoy allá, o sea, es raro porque no sé por qué estoy con dos micrófonos. Pero quería ver bien cuál había sido el desarrollo de la palabra de la semana pasada para enganchar bien esta semana. Por ahí cuando predica otro también lo hago, veo al otro para ver cómo quedó la serie hasta ese punto y hacer una buena continuación de serie. Pero esta vez lo hice conmigo mismo porque y entendí que realmente eso está bueno en este sentido y que uno prepara un mensaje, una palabra, así, un bosquejo, en nuestro caso le llama vuelta rosca, pero en definitiva, cuando te subís acá, el espíritu también empieza a fluir y a hacer lo suyo, y eso no siempre se corresponde con tu expectativa de la palabra que ibas a traer. Entonces, como que en realidad, al ver la palabra me di cuenta de un par de cosas que te voy a comentar y que ocurrieron sin ser premeditadas. La primera cosa que observé de la prédica del domingo pasado es que estaba como enojado, estaba medio calentón. Y si usted vuelve a mirar la prédica del domingo pasado, se va a dar cuenta que pasó eso y me lo dijeron 2 o 3 personas. Entre ellas Eli, obviamente. Y dice, ¿qué te pasó? Dice, estabas medio... Y yo, después que me lo dijeron, y volví a ver la prédica en YouTube, me di cuenta que sí. Entonces empecé a preguntar realmente al Señor por qué me había pasado eso. Bueno, y te quiero dar este tip primero, antes de meternos a la palabra de hoy, para que a lo mejor, en primer lugar, se entienda espiritualmente qué pasa frente a este tema. Y en segundo lugar, nos alineemos a también lo que siente el corazón de Dios. Con mucho cuidado y mucha cautela en esto, porque el enojo es una, digamos, de las emociones que está en la lista de pecados, pero también está en la lista de las cosas que puede hacer incluso Dios, el cual no peca. O sea, Dios se enoja a veces. Y caía Mateo 23, releyendo y examinando lo que había pasado. Caía Mateo 23 y me di cuenta de que mi enojo o mis chispazos de enojo del domingo pasado, enojo no con nadie, sino con el personaje este del intérprete de la ley, era solamente una mínima parte de lo que el mismo Señor expresó para con fariseos y saduceos, intérpretes de la ley, copistas, etc. Si vos lees Mateo 23,
debe ser uno de los pasajes más fuertes que hay en toda la Biblia. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son sepulcros blanqueados, son vasos limpios por fuera, por dentro están llenos de huesos muertos. Entonces, cuando vos lees eso, decís, che, ¿por qué se enojó tanto? Y yo quería hasta entender qué me había pasado a mí, por qué yo me había enojado así predicando de eso. Y llegué a esta conclusión, y es que este espíritu de religiosidad es extremadamente repulsivo al Señor. O sea, el Señor, Él se enoja también y le fastidia esta especie de hipocresía, de falsedad, de egoísmo que reina en un ambiente donde manda el espíritu religioso. Yo, te digo la verdad, cuando vi la prédica, no me gustó necesariamente verme enojado, pero después de pasar por ahí, entendí que en alguna medida es también el enojo del Señor por algo que realmente vulnera su santidad y va a contramano de muchas de las cosas que Él quiere para nosotros. Entonces, por decirlo de alguna manera que muchos van a entender, este intérprete de la ley es peor que Amán. Vas a entender eso. Es peor que la malecita. Porque esto está metido en medio de un ámbito que teóricamente es de santidad, que es la iglesia y la comunión, etc. Y viene a falsificar algo muy, muy caro al corazón de Dios. Entonces, realmente se entiende o entendí yo por qué el Señor se enoja tanto contra esto. Voy a tratar de no enojarme hoy, lo vamos a dejar tranquilo al intérprete de la ley. No prometo nada, pero vamos a tratar. Repasando lo del domingo pasado, tenemos lo siguiente. O sea, se acerca un maestro, un intérprete de la ley, con su primera mala pregunta, que es ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así rápidamente repasamos que no es una buena pregunta, es una pregunta egoísta, es una pregunta que hace pie en su propio interés. No le viene a decir al maestro como le cantamos nosotros, te amo, ¿qué querés que haga? Quiero servirte, quiero que cambies mi vida. Sino que el tipo viene solamente para recibir un par de instrucciones, de tips, para ver cómo se hace para llegar al cielo, sin importar realmente quién es el que te lleva al cielo o quién vive en el cielo. El otro que hizo esa pregunta fue el joven rico, que tampoco quedó bien parado en la historia, en el texto bíblico. Entonces, ya cuando te encontrás con dos que preguntan lo mismo y salieron con la cola entre las piernas, vos tenés que empezar a pensar que tal vez esa no es una buena manera de encarar a Dios. Y lo comparábamos con Saulo, que decía, ¿quién eres tú, Señor? Y después decía, ¿qué quieres que yo haga? Entonces tenés a una persona que se para delante de la divinidad, delante de Dios, con otra posición, con otra actitud. Y está diciendo, yo estoy dispuesto a cambiar lo que sea delante de ti. No vengo a obtener algo de ti, vengo a darme. Y vos me podés decir lo que yo tenga que hacer. La segunda pregunta es peor, porque la segunda pregunta es una pregunta muy traicionera. Prometo no enojarme, prometo no enojarme, prometo no enojarme. Es una pregunta muy traidora porque este muchacho se ve confrontado por un Jesús que le dice, yo no estoy discutiendo con vos teorías, no voy a discutir con vos doctrinitas. Por eso le tapa la boca diciéndole, ve tú y haz lo mismo. Porque le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo con tu mismo. Y él le contesta, bueno, hacelo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, frente a esta, ¿vieron cuando un animalito medio salvaje, medio silvestre, se ve que está acorralado, saca las uñas y tira zarpazo para todos lados? Es un poco la actitud de él, porque se ve que Cristo lo ha encerrado y le ha dicho, bueno, es una cuestión de hacer, no de pensar. No es una cuestión dialéctica, es una cuestión de hechos. Entonces, por eso la pregunta es tan maliciosa, es una pregunta tan malintencionada, porque lo que él está diciendo, bueno, está bien, voy a amar a mi prójimo, pero
¿quién es mi prójimo? O sea, en definitiva, ¿a quién es que yo realmente tengo que amar? Y eso es algo feo. Es algo feo porque se está tratando de sacar de encima la responsabilidad. Y eso motiva el pasaje de hoy. Vamos a andar en las 60, así que si calcularon RBC de punta a punta, sorry, vamos a andar en las 60. Bien. Y yo, como esta iglesia es profética, tengo que hablar de Lucas 10 y estoy en Filipenses, así que... Lucas 10:30. Después de la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con la historia, para nuestra cultura ya archiconocida. Leemos solamente 4 versículos hoy, 30, 31, 32 y 33. La prédica está basada en 4 versículos solamente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahí vamos a parar, lo demás queda para el domingo que viene. Hoy vamos a hablar, vamos a meternos a una palabra que se volvió para nosotros parte de nuestra jerga, que es un lugar común, que la hablamos entre nosotros todos los domingos y durante la semana la mencionamos, y que como todo este tipo de palabras corre riesgo de volverse simplemente un vocablo vacío de significado. La palabra a la cual vamos a aludir primeramente es asignación, y todos nosotros hemos sido de alguna manera alineados en lo que Dios viene hablando a su iglesia, y asignación se volvió una de estas palabras técnicas de las cuales usamos mucho. Pero vamos dentro del concepto de asignación, vamos a reconocer un subconcepto de asignación que es jurisdicción. Vamos a aclarar esto. En el primero, en asignación, en este primer concepto se destaca más la tarea que se nos confiere hacer. Cuando hablamos de asignación hablamos de la tarea que se nos confiere hacer, pero al hablar de jurisdicción destacamos el territorio donde se desarrolla esa tarea. Vamos a parar y entender bien. Asignación es la tarea, pero dentro de la tarea que tenemos que hacer, esa tarea está pautada de tal manera que se hace en un territorio determinado y ese territorio se llama jurisdicción. O sea, por eso yo tengo autoridad espiritual en esta congregación porque Dios me ha puesto dentro de una jurisdicción determinada. Mi autoridad en el Espíritu, predicando el mismo mensaje, no es la misma acá que en otro lugar, a no ser que el que tiene jurisdicción en el otro lugar me delegue esa autoridad. ¿Va? ¿Va bien? Entonces, todo se maneja por autoridad en el reino y esa autoridad está en base a la jurisdicción que a mí me fue asignada. Mi consuegro es peluquero y él tiene una peluquería en barrio Los Naranjos, ¿es? Maravilloso, está lejos, pero corta muy bien y a buen precio. Oh, le hacía un chivo al consuegro. Pero, ¿no? No está lejos, está cerquísima. Está cerquísima. Y porque ellos dicen, nosotros venimos como 20 kilómetros para acá todos los domingos, no digas que es lejos, porque es la misma distancia de acá para allá que de allá para acá. Tienen razón, tienen razón. Los viernes también, los viernes. Es brava mi consuelo. No me deja pasar ni una. Ahora, ese lugar donde él trabaja podría considerarse que si él tiene
una tarea, más allá de cortar el pelo, si Él tiene una tarea para desempeñar desde la vida del Espíritu, del cuerpo de Cristo en ese lugar, esa tarea es su asignación. Y su jurisdicción es toda la clientela o toda aquella persona que entra a ese lugar, entra dentro de su jurisdicción y ahí Él tiene autoridad. Por eso nosotros tenemos que tener, por eso por ahí Bachi manda una foto y dice, ordené, él trabaja en una casa de repuestos, ordené toda la estantería, porque tiene que venir el reino de Dios y el reino de Dios se manifiesta en orden. Entonces, de alguna manera es como decir, yo gobierno este territorio a partir del orden que establezco en el lugar donde estoy. Es una forma solamente de establecer el reino, no es que solo ordenando ya está todo bien, es orden más un montón de cosas. Hablemos de jurisdicción entonces y decimos que es el territorio a donde me asigna una tarea. De allí podemos inferir que la jurisdicción es un dato más, aunque muy importante, dentro de nuestra asignación. La tarea, y acá vamos a poner un ejemplo que nos va a servir, la tarea de Israel, escucha, la tarea de Israel era bendecir y su jurisdicción era a todas las familias de la tierra. Este dato es importante y nos fue elegido casualmente el ejemplo, así que tenerlo en mente. Cuando Dios llama a Abraham le dice, te bendeciré y serás bendición, esa es la asignación y la jurisdicción es a todas las familias de la tierra. O sea que cuando Dios setea programa a Israel, en su mente Dios programa a Israel para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Que en el camino Israel haya deliberadamente renunciado a parte de su asignación para achicarla a tal punto que quedó como asignación para Israel tan solamente bendecir a los israelitas, fue un problema de ellos. Ellos renunciaron al gobierno de todo el mundo que Dios se los había dado, porque bendecir es decir de parte de Dios lo que ya fue dicho desde la eternidad. Por eso cuando presentamos un niño, no decimos te bendecimos arbitrariamente, sino leemos en Cristo lo que ya fue dicho desde la eternidad para que eso sea activado. Eso es unir cielo y tierra. Ellos tenían la encomienda de Dios de decir todo lo bueno que Dios había dicho de todas las familias de la tierra, y ellos iban a ser la boca profética por medio de la cual todo eso se activara a toda familia de la tierra. El tema es que ellos de alguna manera achicaron a propósito su jurisdicción, o sea, renunciaron a buena parte de su jurisdicción, más que buena parte, a una inmensa mayoría de su jurisdicción. Entonces, este tema va a ser importante porque vamos a entender acá por qué es que el levita y el fariseo, el sacerdote, fallaron como fallaron. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque hay un tema de bajo entendimiento de asignación y bajo entendimiento de jurisdicción. Y este es un tema del cual hoy vos te tenés que llevar una porción de revelación, porque tu vida no va a tener verdaderamente sentido en esta tierra a no ser que de alguna manera vos leas con cierta exactitud cuál es tu asignación y cuál es la jurisdicción donde vos la tenés que desarrollar. Esa jurisdicción no es necesariamente un ámbito geográfico con límites fronterizos, aunque puede serlo. Puede ser una cantidad de gente o una franja etaria de esa gente o lo que sea. Pero hay una jurisdicción a donde vos vas a hacer esa tarea. Avancemos desde el 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. No me voy a enredar acá. Búsquenlo en el diccionario bíblico, que hay muy buenos en línea y gratis, y hay de toda la información. Solamente decir, de Jerusalén a Jericó era un camino muy sinuoso, muy peligroso, bajaba muchos metros, eran unos pocos decenas de kilómetros, pero era un lugar muy propicio para las emboscadas y los asaltos. Entonces lo que está contando Jesús acá era típico, pasaba normalmente. Es como si vos decís, te metes en barrio tal o en barrio cual y sabes que es un barrio peligroso y te puede pasar algo. Bueno, es lo mismo acá. Es un camino peligroso donde Jesús está contando una historia de alguien que sufrió un asalto con violencia.
Entonces dice, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Y vamos a descubrir aquí, haciendo un escaneo de la tierra en esta jurisdicción, o en nuestra jurisdicción. El estado de la tierra a la cual deberemos ser bendición, o sea, el prójimo al cual tendremos que amar, porque esto es respuesta a la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿cómo está ese prójimo que yo tengo que amar? Que no es la pregunta ¿quién es mi prójimo?, sino de quién soy yo prójimo. Acuérdate de eso. ¿Cómo está? ¿En qué estado está? Y hay un versículo, el 30, que describe en 4 características, cuál es el estado del prójimo al cual tenía que alcanzar, en este caso el samaritano, o en este caso el intérprete de la ley, al cual va dirigida esta parábola. Y vamos a descubrir 4 características que describen a este hombre que está caído. Dice, los cuales le despojaron, 1, e hiriéndole, 2, se fueron, 3, dejándole medio muerto, 4. Entonces las 4 características son: el caído es un ser que ha sido despojado, le despojaron. El caído es un ser que se encuentra herido. El caído es un ser que quedó solo, dice, le dejaron. Y el caído es un ser que se encuentra en estado moribundo, se está muriendo. Entonces, estas 4 características las tenemos que identificar bien y delimitar bien, porque ustedes, los que tienen asignación en barrio, tenemos que identificar ya, y los que andamos en nuestra tarea diaria, en nuestro trabajo, porque todo eso es asignación también, los que estamos en nuestro curso, los que estamos en nuestra vereda, en nuestra calle, en nuestra peluquería, donde sea que estemos, tenemos que identificar estas características. El caído es alguien que ha sido despojado. Y hoy, en esta lectura de Nuevo Pacto y el entendimiento que por gracia de Dios ha venido a nuestras vidas, tenemos que saber de qué fue despojado el que ha sido despojado, para entender cómo es que esa persona va a salir de la condición de despojado entre las otras 3 más, que son herido, solo y moribundo. Despojado, herido, solo y moribundo. Despojado, herido, solo y moribundo. Estas son características que tiene el caído fruto del ataque del ladrón o de los ladrones. Usted ya sabe quién es el ladrón, no nos vamos a meter muy profundo ahí. Entonces, el tema es que nos vamos a encontrar con caídos que responden a estas 4 características, que son despojado, herido, solo, moribundo. ¿De qué fue despojado? Y nosotros hoy entendemos que el despojado es un despojado de su propia identidad, es un despojado de su camino de obras, de lo que fue preparado para él. Esa persona iba a ser alguien, tenía algo preparado para sí, era alguien que tenía marcado un camino, que tenía que transitar por un lugar. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con gente que de repente ya no tiene aquello que fue preparado para que sea identitario en él, para que sea parte de su identidad. Entonces ha sido despojado de sí mismo, en realidad. Es despojado de lo que Dios preparó para su vida. Nosotros, cuando fuimos encontrados en el camino, la primera cosa que nos dimos cuenta es que todo lo que estaba preparado para nosotros probablemente ya no lo teníamos, porque nos había sido quitado por el ladrón. Lean esto tranquilamente, porque es así como lo están leyendo. Es el diablo, está bien, quieren decirlo, lo decimos. Entonces, ¿qué pasa? El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir, y entonces me deja sin mí. Me deja sin mí. Me deja sin mi versión de Cristo. Se lleva lo más precioso de mí, que es lo que fue creado de antemano en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Se lo llevó. Me dejó sin yo. Me quedé sin mí. Me quedé sin lo que yo iba a hacer. Me choreó. Me dejó sin eso. Por eso es tan grave entender que cuando yo llego, vamos a poner en plan de samaritano,
Después vamos a pasar por levita y el sacerdote. Pero cuando yo llego como samaritano, yo tengo que entender que me enfrento a alguien que se perdió a sí mismo. Cuando el Señor dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿de qué crees que estás hablando? ¿De qué crees que estás hablando? Se perdió lo precioso que había sido formado en la eternidad. Lo vació, el pecado del enemigo lo vació. Quedó la cáscara nomás. Lo vació. Como la araña que pica una mosca, le clava la hoja y la vacía. Queda solamente el exoesqueleto nomás. Todo lo de adentro no queda nada. O sea, lo que hace el pecado es vaciarte. Lo que hizo el ladrón fue vaciarte de vos. Y vos de repente te encontrás viviendo y decís, ¿yo quién soy? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué respiro? ¿Para qué trabajo? Porque fuiste vaciado. Bueno, se supone que nosotros hemos sido ahora rellenados de Cristo. Pero lo que nos vamos a encontrar afuera es con gente que ha sido despojada. Vamos a pasar rápido porque si no, no cubrimos en el tiempo todo. Una persona despojada, la siguiente característica es herida. Es una persona que sangra, es una persona herida, lastimada, es una persona que constantemente su cuerpo llora. Vos te quedas llorando, te quedas sangrando, te estás desangrando por lo que te pasó. Y no estoy hablando de ustedes porque yo quiero suponer que nosotros acá nos hemos ido llenando de Cristo en este tiempo. Lo que nos vamos a encontrar afuera es personas que sangran. Ya lo estamos viendo. Bien, avancemos. Despojado, herido, solo. Qué terrible. Oh, escucha porque hay revelación acá. ¿Solo de qué? Si puede ser que la persona tenga su familia, si puede ser que tenga su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus suegros. ¿Solo de qué? Fuimos creados para ser ensamble. Por eso estamos diciendo en la cena del Señor, hagamos lectura y reconozcámonos. Y escucha esto, porque es necesario, al reconocer al otro, entender, como decíamos en el video de mí, que yo tengo avidez por el otro y el otro tiene avidez por mí. Si yo veo la manifestación de Cristo en otro y digo, quiero estar cerca de ese otro. Yo quiero estar con esa persona. Yo necesito esa persona. Es un peligro el llanero solitario. Es un peligro porque Dios no ha hecho las cosas de tal manera que yo me autoabastezca y el buey solo bien se lame. No es un versículo bíblico. Es una mentira del diablo. El buey solo bien se lame es el cobarde que no es capaz de humillarse al punto de poder ensamblarse con otro. Es un peligro no integrarte al cuerpo. Porque el que queda solo es aquella persona que está fuera del cuerpo que fue formado. Entonces, no encuentra sentido para su vida. Su soledad le dice, vos sos algo valioso a alguien, solo por referencia del otro. No por vos mismo solamente, sino que cuando trabajamos juntos, Will, tu expresión de Cristo es una referencia que me dice quién sos vos, pero también me dice quién soy yo. El cuerpo de Cristo no opera simplemente como partes sueltas, todas puestas una al lado de otra, sino que es un organismo vivo donde yo me referencio en los otros. O sea, yo obtengo una claridad de quién soy, no cuando estoy solo, sino cuando yo estoy en el cuerpo. Por eso cuando yo me integro al cuerpo de Cristo, eso me devuelve a mí un feedback, me devuelve información de quién soy yo.
Yo me puedo creer Abraham Lincoln, San Martín, Benjamin Franklin. Y adentro de mi pieza yo puedo hacer todas esas cosas juntas. Cruza con John Lennon si querés, cualquier cosa, lo que vos quieras. Pero el tema es que eso no va a funcionar cuando yo me ensarte con otros, si esa es una mala lectura que tengo de mí mismo. Porque los otros me van a mirar como diciendo, vos no sos Abraham Lincoln. Vos sos lo que sos. Entonces, de alguna manera, yo termino de entender quién soy, no en soledad, sino referenciado por el cuerpo. Y este hombre está despojado, está herido y está solo. Lo último que está, el caído, es muy triste, porque el tipo está despojado, está herido, sangrando, el tipo está solo, al costado del camino quedó solo. Y el tipo está muriéndose, está moribundo. Esta es la más fuerte de las cuatro porque nosotros nos vamos a encontrar en la jurisdicción que nosotros vamos a ir a afectar con el reino de Dios, con gente que se sabe a sí misma que se está muriendo. Sabe que se está secando, sabe que se está muriendo, se dan cuenta que se están muriendo. Entonces, bueno, la gloria de esta historia es lo que va a pasar el domingo que viene, lo que va a pasar cuando entendamos, o cuando el samaritano entienda que lo tiene que llevar al único lugar donde deja de ser un herido, deja de estar solo, deja de ser un moribundo, deja de ser un despojado, se le devuelve su identidad, que es en el mesón, que es Cristo. ¿Dónde te cuida? El Padre. El Padre es el mesonero, Cristo es el mesón, vos llegas ahí, bien. Hagamos un escaneo de la tierra de nuestra asignación, de nuestra jurisdicción, y comprobemos si encontramos en ella, si encontramos en el prójimo que tenemos que amar alguna de estas cuatro características. ¿Cómo estoy jorobando con el micrófono? Y no sé por qué. Agarro uno, dejo el otro, lo subo, lo bajo, lo aprieto, lo... Punto siguiente. Errores en la determinación de la jurisdicción que te produce y me produce, ojalá que no, la religión. La religión distorsiona, te hace entrar en error de cuál es exactamente la jurisdicción que te toca gobernar. Como veíamos recién en la introducción, la descendencia de Abraham estaba destinada a bendecir a todas las familias de la tierra. Iban a ser todos ellos un pueblo de sacerdotes. Pero dieron la espalda a los demás pueblos, comenzando a mirarse solo a sí mismos. Se bendecían entre ellos, achicando así enormemente el tamaño de su jurisdicción. Por eso es que cuando llegaron hasta donde estaba el caído, no lo vieron como algo de su responsabilidad. El caído se salía de su radar. El sacerdote estaba pensando en el culto y en el sacrificio, y el levita estaba acordándose que no lavó los utensilios y que tenía que ir al ensayo para cantar. Estaba acordándose de eso y no alcanzó a ver que había un tipo ahí que se estaba desangrando. No lo vio porque no entró en su cosmovisión, no entró dentro de lo que se entendía era su jurisdicción. Pero Dios había puesto a Israel y a toda su descendencia para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Lo que pasa es que un error en la concepción de lo que era su jurisdicción hizo que eso quedara de lado. Acá yo me tengo que preguntar, y vos te tenés que preguntar, si yo tengo una idea correcta de qué es lo que me toca a mí jurisdiccionar. De qué está a mi alcance y sobre qué se me va a pedir cuenta. Porque esta historia nació como una pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta es: y macho, tenías ahí al alcance a un tipo que se estaba desangrando y seguiste de largo porque se te hace tarde para el culto. Entonces yo tengo que saber específicamente qué es lo que yo
tengo que alcanzar con mi sacerdocio, con mi cuidado, con mi asistencia, con mis vendas, con mi vino, con mi aceite, con mi cabalgadura. ¿Qué es lo que tengo que alcanzar? Para ellos este pobre tipo, despojado, herido, solo, moribundo, no era su responsabilidad. No se hicieron cargo de él. No se consideraron prójimos de él. El caído era un asunto que se les escapaba del radar. Estaban tan concentrados en el templo, en la cosa del culto, en la cosa cúltica, que se olvidaron para qué estaba el templo y donde hacían los cultos. Que la religión produce este tipo de egoísmo a veces. Nos cerramos puertas para adentro y nos olvidamos para qué estamos. ¿Tenemos correctamente definida nuestra jurisdicción o el egoísmo de la religión nos ha engañado? Ponete en pie, es una puesta en pie de medio término. Falta un puntito. Es más cortito lo que falta que lo que pasó, pero ponete en pie un segundo. Brandon, no terminamos todavía, ¿eh? Te digo. No te comas el amague porque... Dice el pasaje de Corintios que ya muchas veces hemos resaltado. Dice, nadie sabe lo que está en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Y nadie sabe lo que está en Dios a no ser el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y esta es la parte, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. El Espíritu de Dios es el que te dice lo que te fue concedido. Y esa concesión es asignación y más precisamente jurisdicción. Dios te dice por medio de su Espíritu lo que Él te concedió. ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué tenés que afectar con tu Cristo? Si vivís ajeno a la vida de Dios, vas a pasar al lado de un despojado, herido, solo y moribundo y no lo vas a ver porque no entra en tu idea que esa es tu asignación. Es un problema de entendimiento. No te das cuenta que Dios te asignó eso. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que nos concedió Dios. Y si no te das bien cuenta o no está del todo preciso por ahora, tenés al Espíritu de Dios para que sepas lo que Él te ha concedido. Una vez que vos entras y entendés qué te concedió Dios, escuchá lo que te digo. Una vez que vos sepas lo que Dios te concedió, te lo digo con autoridad, no por ser el pastor, no ese tipo de autoridad, con autoridad de haberlo vivido. Cuando vos te metes en lo que Dios te concedió, nada ni nadie puede detenerte. Sos invencible porque el cielo es tu respaldo. Cuando vos te metés a hacer cosas que no te fueron concedidas, vas a terminar todo chamuscado, todo moreteado, todo raspado, todo hecho pedazos, porque el cielo no puede respaldar algo contra la voluntad de Dios. Dios sería esquizofrénico si hiciera eso. Si Dios te respaldara con planes que no están de acuerdo a su voluntad, Dios estaría loco y no está loco. ¿Me entendés? Como Dios no es bipolar, como Dios respalda lo que sale de su voluntad, lo que a vos y a mí nos conviene es leer su voluntad, así no nos machucamos. Al contrario, nos metemos en algo donde Dios orquesta todos los recursos necesarios. El cielo responde, legiones de ángeles responden si hace falta. Porque el cielo está sobre tu vida. Vos sos instrumento solamente para hacer algo muy pequeñito, conectar, pero todo el flujo, toda la ayuda, todo eso viene por la voluntad de Dios. No viene porque vos querés. No viene porque vos sos macho, ni sos fuerte, ni sos capo, ni sos grande. Viene porque te metiste entendiendo qué te concedió Dios. Yo esto no sé si los dije públicamente alguna vez, pero se lo he dicho a grupos pequeños. A mí me pasó cuando volvimos de Chile y tuvimos el primer culto acá, que yo pisé esa plataforma y de alguna manera supe esto. Este lugar es mío.
y Dios va a estar conmigo en todo lo que yo haga acá, porque siento el respaldo del cielo, no por mí, sino por leer la asignación, por leer que eso me fue concedido. Ahora, si algo en lo eterno me es concedido y yo no lo leo, puedo pasar por al lado de esa obra y no la voy a hacer porque no la considero de mi incumbencia. Ahora, el punto es este. Tenés que saber qué te concedió Dios y qué es lo que te incumbe. Y si de alguna manera incurriste en error o te mintió el diablo, qué sé yo, como estos intérpretes de la ley o el sacerdote y el levita, que pasaron al lado del que se estaba desangrando y dijeron, bueno, mira vos, che, pobre hombre, lo que es la violencia. Tremendo, cómo está la sociedad, estamos todos mal, Y siguieron mientras el tipo se estaba muriendo. Levántala y cierra tus ojos, Señor. Decime con claridad, no tan solamente la tarea, sino la jurisdicción, no tan solamente la asignación, sino la jurisdicción precisa. Señor, ¿a quién me diste? ¿A quién me diste? Si es a todas las familias de la tierra como Israel, si es un barrio, si es una franja etaria, una franja de edad, si me diste a mis compañeros de curso, si me diste a algunos de mis compañeros de trabajo, si me diste a mi vecindario, decímelo con claridad, Señor. Decímelo con claridad, Dios. Decime que me diste. No quiero hacer nada más que lo que tengo que hacer. No me quiero cansar haciendo cosas que no me diste. Solamente quiero hacer lo que me diste, Señor. Señor, queremos vivir teniendo correctamente definida nuestra jurisdicción. No sea cosa que nuestro egoísmo nos ciegue y pasemos al lado de una obra tuya preparada de antemano y no la hagamos por simple ignorancia. Por eso avívanos, Señor, abrinos los ojos en el nombre de Jesús. Toma tu asiento, falta poquito. Versículo 32 dice asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también, igual que el sacerdote. Y el 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahí vamos a llegar y seguimos el domingo que viene. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Quiero que hablemos en este último tramo del fruto que tiene que dar el reino de Dios y vamos a recurrir a dos pasajes más en este bloque. Cuando hagas vuelta de rosca los podés leer con más tranquilidad. Uno es otra parábola, que es la parábola de los obreros de una viña, que el dueño de la viña le dice, el dueño de la viña le dice, ¿cuántos globos? No me decía así. No, ya nos vamos a... Está todo bien. El dueño de la viña le dice, yo les doy esta viña, trabájenla. Y cada tanto manda a algún emisario de él a buscar su parte, porque trabajaban como a medias, o sea, los trabajadores cosechaban, vendían, se quedaban con una parte y la otra parte que era para el dueño. Y cuando el dueño mandaba a buscar lo que era de él, nunca le daban nada, algunos golpeaban, a otros mataban. Hasta que finalmente dice, yo le voy a mandar a mi hijo, porque seguramente van a tener respeto de mi hijo. Eso está en Mateo 21. Entonces cuando ven de lejos llegar al hijo, los obreros de la viña dicen, matémosle y quedémonos con la viña. Eso se lo está contando a los judíos, a la élite religiosa de Israel. Le está diciendo, ustedes quieren quedarse con todo lo que tiene que ver con lo divino para ustedes. Ustedes quieren quedarse con la administración de lo divino ustedes. Tenemos que tener un cuidado bárbaro todos con eso. Porque ¿sabes qué?
de este tipo de corrupción de obreros de la viña está lleno en este momento. Está lleno, todo el mundo está lleno de esto. De gente que se quiere quedar con el negocio de la viña, no le quiere rendir nada al dueño. Está lleno. Bueno, pero no me voy a salir de ahí. ¿Sabes qué? Dice el Señor, ¿sabes qué hará el Señor con los obreros estos malvados? ¿Sabes qué hará? Y esto es lo que vamos a rescatar. ¿Sabes qué va a hacer? Va a quitarles la viña y se los va a dar, y esto es lo clave, a aquellos que puedan rendir el fruto que corresponde. O sea, aquellos que den el fruto del reino. El reino tiene un fruto. Vos no podés no dar el fruto del reino. Y el fruto del reino, recurrimos a Oseas 6:6, que dice que dice, misericordia quiero y no sacrificios. No quiero holocaustos, sino conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios te hace hacer obras de misericordia. Es durísima esta parábola, la que conté recién, pero la meta del relato es clara, mostrarles que en realidad lo que importa no es saber acerca del reino, sino poder mostrar sus frutos. O sea, qué irónico fue acá el Señor Jesucristo, fue bien filoso con ellos, muy filoso, porque ellos, no quiero enredarme en esto, pero menospreciaban a los samaritanos simplemente porque los samaritanos eran una raza mestiza. O sea, samaritanos eran mezcla de judíos con otros pueblos. Entonces, ellos en su pureza racial, ay, nosotros somos judíos, despreciaban a los samaritanos. Entonces, que el Señor elija a un personaje de un samaritano para decirle, este el que hizo lo correcto, fue ponerle pimienta. O sea, ¿me entiendes? Le tiró filo. Digo, ¿sabe qué? Pasó un sacerdote, no le dio bolilla. Pasó un levita, no leyó. No era su jurisdicción, según él. No era su responsabilidad. No entraba en el radar. Y te estoy hablando esto porque me preguntaste quién es mi prójimo, ¿eh? Vos me preguntaste quién es mi prójimo. Pasó un sacerdote, ni ahí. Pasó un levita, ni ahí. Pero pasó un samaritano y acercándose, le vio y tuvo misericordia de él, que no es el centro de lo de hoy, pero te lo voy a decir porque me encanta, porque misericordia es una palabra compuesta etimológicamente de acercarse y de miseria. Es acercarse a la miseria, ponerse al lado de la miseria del otro. O sea, misericorde es alguien que se pone acorde a la miseria de otro. O sea, estás en miseria, yo me pongo al lado tuyo. Eso es misericordia. Es distinto de lástima. La lástima se mira de arriba. Te tengo lástima, pobre tipo. Pero misericordia es me pongo al lado de él. Tanto así que se bajó del caballo, le prestó el caballo, le metió la venda, el aceite, lo desinfectó y todo. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia, porque se puso al lado de la condición que estaba el otro. No lo miró de arriba como diciéndole, pobre infeliz este tipo, mira cómo está sufriendo. Alguien tiene que hacer algo, sino que misericordia es ponerse al lado de la miseria, acorde, a la misma altura. Claro. ¿Quieren subirse los demás? ¿Quieren subirse los demás? Nos paramos para terminar.